Hola amigos y amigas del enemigo, ¿cómo están? Soy Juan Antonio Carulla, una vez más aquí con ustedes y hoy les voy a contar la historia de cómo creé un grupo, una secta de piratería de música, principalmente colombiana, y casi se sale de control, pero no se salió de control porque, pues, qué chimba. Pues no, o sea, la verdad no es así de exagerada la historia, obviamente nunca se salió de control y no fue ninguna secta ni nada, pero sí fue un grupo muy activo de piratería de música que hicimos con unos amigos en la universidad, donde no pirateamos, o sea, sí se expandió a piratear como cualquier tipo de música, pero empezó con el interés de piratear música colombiana. Pues sí, es una historia que me parece muy chévere contar, muy divertida. También porque Gamindarte dijo que mi canal ya era muy aburrido, cosa que sí estoy de acuerdo. Entonces, pues creo que voy a empezar a contar así como historias curiosas como para no aburrirlos únicamente con las reseñas, porque yo sinceramente también me aburro solo haciendo reseñas de discos. Y también porque el otro día Rusto de Aerofone estábamos hablando y terminamos hablando sobre piratería y pues le terminé contando esta misma historia que les voy a contar a ustedes y como que Rusto se emocionó muchísimo y dijo como, parce, usted tiene que contar esa historia en El Enemigo, que no sé qué. Además es que siento que este tipo de historias de piratería son muy claves como de cierta forma documentarlas o al menos contarlas, porque creo que si hay algo que nos une a nosotros que de pronto no va a unir a las generaciones venideras es el tema de la piratería y la piratería de música. Es decir, nosotros crecimos con un internet emergente donde no había plataformas de streaming, donde YouTube era una plataforma todavía muy precaria y donde el consumo de música era pues a través de descargas en Ares, en LimeWire, en Nodata, en Pirate Bay, torrentazos, etcétera, etcétera, etcétera. Organizar las carpetas y los discos con portada y con toda su metadata en la biblioteca de iTunes. La cultura de la piratería y de la piratería de música sobre todo es un fenómeno que no se va a repetir. Entonces esta es una de esas historias para que le cuenten a sus nietos centennials y la Gen Z que no debe tener ni idea que es tener una red de piratería de música. Básicamente entonces la historia empieza más o menos en el año 2015. Yo estoy estudiando música en la Universidad Javeriana. Debía estar por ahí que como en segundo semestre o algo por el estilo. Ya tenía mi parchecito de amigos en la facultad de música, mi parchecito de amigos en la facultad de artes. El Enemigo estaba ahí dando sus primeros pasos. Yo creo que en ese momento el Enemigo llevaba más o menos un año de vida, creería yo. Y entonces ya empezó a ser como recurrente que con el grupito de amigos que teníamos íbamos a muchos toques los fines de semana. Ya la cultura de los toques era algo medianamente recurrente, no tan exagerada como es hoy en día 2021, pero sí había muchos parches, digamos, en el bar Matic Matic, que es un bar de aquí como de jazz y músicas experimentales de Bogotá. Había muchos toques, digamos, de punk en un sitio que se llamaba Relámpago por Galerías o en Casa Rat Trap, o mejor dicho, había toques por todas partes. Y pues con el parche de amigos terminábamos encontrándonos allá, pillando las bandas, bla, bla, bla. Pero entonces, señoras y señores, había un único problema sobre esto. ¿Cuál creen ustedes que era el hijo de puta problema? Pues el problema es que en pleno 2015, pues que hijo de putas uno no va a encontrar el disco pues el nuevo disco de Mula o algo así en Spotify, porque pues Spotify en ese momento de que existía, pues existía, obviamente. Pero pues era una plataforma como muy emergente en ese entonces y realmente no tenía mayor impacto en el mercado colombiano. Ni siquiera había agregadoras en Colombia, no había oficina de Spotify en la región, nada, sino que era como pues a la de Dios usted tiene que comprar el CD o tiene que comprar el cassette o tiene que comprar o escucharlo así en Bandcamp o las dos canciones que hay de ese disco en YouTube, pues escucharlas por ahí. Porque realmente tampoco es que ustedes pudieran encontrar mucha música colombiana o mucha música local en torrents, porque
los torrents y como las grandes plataformas de piratería que había en ese entonces en internet, pues pirateaban cosas relevantes para el mundo, ¿no? Pues como el nuevo disco, qué sé yo, de Kendrick Lamar o el nuevo disco de Beyoncé o alguna mierda así. Pero pues digamos, si yo quería descargarme el nuevo disco de Los Animales Blancos o el nuevo disco de Bestiario o el nuevo disco de Montaña o de alguna banda local de mi ciudad, pues obviamente no lo iba a encontrar en las grandes páginas de piratería. Entonces yo empecé a decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y dije, pues, parce, pues una red de piratería. No, pues, ¿qué más? Abrí un grupo en Facebook, cuando Facebook era una plataforma un poco más relevante, un grupo público además, que se llamaba Piratear es Bonito. Y Piratear es Bonito consistía en que todas las personas que entraran a ese grupo tenían la libertad de subir links de descarga de discos que ellos tenían en su colección. Más o menos como funciona Soulseek, que tú compartes como la carpeta que tienes de tus archivos en tu computador y pues la gente tiene la libertad de descargarlo. Nadie estaba obligado a subir, nadie estaba obligado a descargar, pero esa era la dinámica de ese grupo. El grupo entonces empezó 10 personas, 20 personas, 40 personas, 60 personas y como a los 2 meses ya eran 100 y pico personas que subían música, pirateaban discos, todo esto como de, sobre todo como de bandas locales. Entonces que Animales Blancos, que Mula, que Montaña, que Ricardo Gallo, que El Ombligo, que Holman Álvarez, básicamente todas las bandas de los profesores de la Javeriana. O sea, profesor de la Javeriana que tuviera disco con su banda, toma, pirateado en la cara. Esa fue un poco la dinámica. Entonces hagan de cuenta un pocotón de chinos de alumnos pirateando los discos de sus profesores y de sus compañeros de clase. Y de pronto, cuando ya el grupo empezó a ser gigantesco, yo de pronto entro un día a ese berraco grupo y veo Santiago Botero ha ingresado al grupo. Claro, tengan en cuenta que esto es un grupo abierto, ¿no? Y entonces yo quedo un poco petrificado. ¿Por qué? Santiago Botero, señores y señoras, para quienes no lo conozcan, él es pues un músico bastante reconocido de la ciudad y sobre todo como en el circuito jazz en Colombia. Tiene un montón de bandas, Botero Delgado Dúo, Mula, El Ombligo, en fin, o sea, ese man tiene un montón de bandas. Y yo no sé quién carajos lo invitó al berraco grupo este de piratería. Pero claro, imagínense ustedes de profesor con sus discos. Entran a un grupo donde todos sus alumnos están pirateando sus discos. O sea, yo apenas vi el nombre de Botero ahí. Yo dije, no, marica, me van a echar. Yo no sé esto, ¿qué va a pasar? Pues no tanto, pero pero sí me entraron como nervios. Y yo de una cerré el grupo y dije como, no más, esta mierda de la piratería no va más. Lo que sucedió entonces es que varios de los y las miembros más activos de ese grupo me empezaron a preguntar qué había pasado con ese grupo, que por qué no lo volvía a abrir. Y solo con ánimos de echarlos al agua, algunos y algunas miembros de este honorable grupo eran los siguientes: Gorio Hernández, mejor conocido como Audenza; Leo Espinosa, mejor conocido como la cabeza detrás de una agrupación ecuatoriana llamada Le Teléfono; Raimundo Riquelme, directamente desde Chile, mejor conocido como El Profesor Rayado; Pablo Chilito, gestor y manager de agrupaciones hoy por hoy como Encarta 98, Bela Álvarez, etcétera, etcétera; mi querido primo Nano Carulla, mejor conocido como uno de los realizadores audiovisuales de cabecera del sello Indio; Nicolás Gutiérrez, mejor conocido como el que toca teclados y percusiones en la agrupación Bicelad; básicamente toda la banda de rock bogotana llamada Namsuge Malva, todos ellos estaban ahí; Pedro Manuel, mejor conocido como uno de los DJs de La Curaduría; Paula Sofía Contreras, mejor conocida como pianista, compositora, toca gaita, tambores, ha tocado con Bicelad y era una de las fuentes número 1 de nuestra información de jazz bogotano. Andrés Moscoso, mejor conocido como el guitarrista de agrupaciones de metal bogotanas como Ayahuasca y Terminal War; toda la agrupación de Los Bliss donde yo tocaba, incluido Tilo Gómez, a quien hoy conocen tal vez como Tilo Tranquilo; Santiago Álvarez, mejor conocido como uno de los fundadores principales y cabeza del sello Incorrecto; Pedro Campo, mejor conocido como el que toca teclados en la agrupación WYK; Juan Sebastián Cáceres, mejor conocido como el cantante principal de la
la agrupación Alpes. Felipe Orjuela, mejor conocido como Felipe Orjuela, quien fue bajista de agrupaciones como Aguas Ardientes, Las Muiscas, coleccionista de cumbia, etc, etc, etc. Y así seguía la lista, había un montón de gente. Perdón si no los nombré a todos, estoy acá viendo por encima la lista, pero los eché al agua, amigos y amigas. Gracias por su aporte. Entonces yo cierro ese grupo de Piratear es Bonito y abro otro grupo que se llama, señores y señoras, Piratear es Caleto. Porque pues ahora el grupo pues tenía que ser un poco más caleto, ¿no? Obviamente. Ese grupo entonces ya no es en el 2015, sino en el 2016. La primera publicación es de el admin, mejor conocido como Juan Antonio Carulla, el 6 de enero de 2016 y dice: suba lo que quiera, que considere difícil de encontrar, cosas locales, música rara del mundo, discos viejos, sea caleto. No hable mucho del grupo y menos a los artistas que pirateamos porque pues, ¿pa' qué quieren saber eso? Jajaja, saludos. Que además tenía esta espectacular foto de portada que es Eblis Álvarez de Meridian Brothers con un coso en los ojos que dice Caleto. Y básicamente el 2016 fue el año más activo de ese berraco grupo donde se pirateaba música, señores y señoras, diario. O sea, se los juro que en ese año, o sea, yo creo que en el 2016 en ese grupo yo creo que pasaron al menos 600 discos. O sea, es que ahorita estaba subiendo y bajando y o sea, me demoré como media hora bajando y bajando y bajando. Bueno, no 600 discos, pero por ahí 300, y como un disco al día al menos se pirateaba. Era absurdo. Entonces acá estoy viendo un poco las reglas, porque además también le puse unas reglas. No hablar del club de la pelea. El que sube baja y el que baja sube. Es decir, si usted va a descargar algo, pues tiene un poco la obligación también de subir algo, no sea un parásito ahí horrible. Y la tercera regla es: suba bien los discos en ordenaditos, por favor, foto y género. Sí, como para tener ahí un poco más orden en el grupo. Y pues básicamente vamos a hacer un breve repaso sobre los discos que pirateábamos. Obviamente había cosas internacionales no muy interesantes, pero digamos acá tenemos una banda de Bogotá que se llama Flaneur. El disco de Bestiario lo pirateamos. Tengan en cuenta que 2016 fue un año muy importante para la música en Colombia, entonces digamos fue toda la explosión del rap de Medellín, entonces digamos obviamente pirateamos el disco de Gordo Sarcasmus, Herejías. Pirateamos el disco de Los Suicidas de Meridian Brothers, que fue el que lanzó ese año, si mal no estoy. Serenata sin mariachis de Métricas Frías. ¿Esto qué es? Música chilena, la Hell Gang. Digamos, Las Hermanas. Seguramente conocen Las Hermanas por producir Rhodesia, el disco con N. Harden, pero pues antes de Rhodesia, Las Hermanas tiene un catálogo bastante amplio que empezó curiosamente más o menos en ese año 2015-2016. Y pues yo personalmente era muy fan de Las Hermanas, entonces pirateé todo lo de Las Hermanas. Alcolíricos, pirateamos Alcolíricos por allá en el 2016 también. Andrés Gualdrón y los Animales Blancos, que también fue de las primeras bandas como de ese parche yacero matiquero que escuchamos en esos momentos. Cosas incluso súper caletas como de punk y grindcore de la ciudad. Digamos, yo pirateaba todo lo de Perro con Cancha, lo de Chulo, lo de Pucci, que yo estaba súper obsesionado con Pucci. Agrupaciones incluso que ya no existen, pero que en ese momento era como lados, como proyectos paralelos de otras agrupaciones. Entonces pirateaba lo de Chico Tonto. Hay cosas obviamente un poco más internacionales. Siempre nos tomamos alguna que otra libertad para piratear cosas anglo, pero lo principal era música un poco más o colombiana o hubo un momento que pirateamos mucha música como africana, como High Life y Afrobeat y como jazz africano y todo eso. Fíjense, yo mismo pirateé a Los Pantalones Elegantes, hoy en día conocidos como Nicolás y los Fumadores. Y el post nada dice eso: Santiago García de Los Pantalones Elegantes con su EP Relatos Policíacos. Hazañas las pirateamos, Chúpame el Dedo los pirateamos, Gallo y Flores, Puerto Candelaria, los primeros discos de Puerto Candelaria, Aterciopelados los pirateábamos. Parce, Los Niños Telepáticos, Plastilina Mosh, Pedrina y Río, Estrellas del Caribe. A Hardem le pirateamos el cine negro de Hardem, La Etnia. Curupira se pirateó toda la discografía de Curupira.
Los Ghoul Espantos ¿de dónde es que son ellos? Kraken lo pirateamos todos, La Pestilencia, Velandia pirateamos todo, Velandia. Ahora, también lo que sucedió es que obviamente hubo un punto donde ya nos estábamos empezando a quedar sin los discos que teníamos en nuestras colecciones, entonces no era como yo saco el disco de mi biblioteca y lo paso al computador y lo pirateo en el grupo, sino que como se nos estaban acabando como esos discos para piratear, comillas, pero íbamos mucho a toques, entonces siempre que había un toque alguien escribía como parce, el que vaya a ese toque compre el disco de fulano, de sultano, de la banda de no sé qué y lo sube al grupo. Entonces siempre que alguien iba a un concierto, a un toque, como las bandas venden en sus mesitas sus CDs, sus cassettes, lo que sea. Entonces comprábamos el disco, el CD lo comprábamos en el toque, luego llegábamos a la casa, lo subíamos y lo pirateábamos para todo el parche. Montaña pirateamos, la 33 lo pirateamos al seco, o sea, como Julián Mayorga, pirateamos a Julián Mayorga, a Daniela Franco, a Piel Camaleón, parce. O sea, Piel Camaleón cuando ni siquiera era como el Piel Camaleón que conocemos hoy en día. Hay una publicación que dice, no sé si les gusta, pero a mí se me hizo chévere y les compré el disco, pirateando a los parceros, Piel Camaleón EP. Imagínate tú. Imagínate tú. Vean, qué chistoso. Hay una pirateada de Roja de la Máquina Camaleón, que es una banda ecuatoriana. La experiencia era muy bacana porque también empezamos como a comentar los discos que se pirateaban, siempre había como un debate y una discusión, empezamos también a pedir discos como ay, alguien tiene este otro. Entonces realmente la experiencia de compartir música y piratearla, o sea, por más de que fuera piratería, comillas, era una experiencia al final del día de compartir música. Siento que desafortunadamente como esa experiencia un poco más comunitaria de compartir música y hablar de música se ha perdido mucho con las plataformas de streaming. Las plataformas de streaming son plataformas muy individuales, ¿no? Yo me conecto a Spotify, me conecto a los audífonos y escucho en mi computador o en mi celular o mientras voy caminando, lo que sea. Entonces esa es básicamente la historia. Obviamente durante el 2016 fue el año de más actividad de este grupo. Eventualmente le cambiamos la portada a Edson Belandia mirándose en el espejo y dice piratear escaleto, pero obviamente ya para el 2017 y 2018 ya las plataformas de streaming llegaron al mercado colombiano y pues básicamente no hubo mayor necesidad de piratear los discos. Los últimos momentos donde se usó ese grupo fue en el 2019 cuando Felipe, uno de los miembros del grupo, quería como reactivar ese grupo y como ay, pirateamos otra vez, y empezó a subir un poco de música, pero nadie le copió. Y también en el 2020 cuando Mav, bajista de la agrupación Namsuge Malva, pirateó su propio disco en el grupo. Pero pues con el paso de los tiempos el grupo se fue disolviendo y pues ya hace como 2 años que ya nadie lo usa. Pero esa es la historia de Piratear es Bonito y de Piratear Escaleto, la red de piratería de música colombiana que usamos durante como año y medio entre nuestro parche de amigos en la universidad. Supongo que más allá de la historia pues también está como la vuelta de pues que compartir música es muy bonito y que es muy chévere y no se queden solo escuchando solos en su casa en Spotify. Nada, un shout out a los miembros de este espectacular grupo, a Santiago, Manuel, Cristian, el otro Santiago, Andrea, Paula, Pedro, Manuel. En fin, esa es la historia. Cuéntenme cómo les fue, cuáles fueron sus experiencias con la piratería. Y nada, la buena. Suscríbanse y todo eso.